En este pasaje, Lao Tzu nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la perfección y cómo lo que percibimos como carencia suele ser en realidad una plenitud inagotable. Al orden natural se lo suele rechazar por considerarse inusual. La gran perfección nace insuficiente, pero surte un efecto infinitamente eficaz. La gran plenitud es de apariencia vacía, pero su acción es inagotable. La gran rectitud es en apariencia torcida. La gran habilidad es en apariencia torpe. La gran elocuencia es en apariencia incongruente. El movimiento vence al frío. La quietud vence al calor. Lo pacífico y sereno son las cosas que restauran el orden del universo. En este fragmento del Tao Te Ching se nos habla de una verdad que a menudo pasamos por alto. Nuestra mente suele juzgar las cosas por su apariencia externa, perdiendo de vista la eficacia real que reside en la calma y en lo sencillo. Iniciamos primeramente la siguiente reflexión. En nuestra vida cotidiana, a menudo sentimos que nuestros esfuerzos no bastan. Sin embargo, desde la perspectiva de la meditación, que es el laboratorio donde cultivamos la atención, aprendemos que lo que parece incompleto posee un efecto infinitamente eficaz. No necesitamos forzar una imagen de perfección bajo estándares externos. La eficacia real nace cuando actuamos en coherencia con nuestra naturaleza. Al dejar de luchar contra lo que creemos que falta, permitimos que nuestra acción fluya de manera orgánica. Continuemos con una segunda reflexión: la plenitud del vacío y la habilidad serena. Afirma el pasaje que la gran plenitud tiene apariencia de vacío. Esto es clave en la práctica del mindfulness o atención plena, que es nuestra capacidad de estar presentes en el aquí y el ahora sin juicios. Cuando vaciamos nuestra mente de ruidos y expectativas, no nos quedamos sin nada. Al contrario, alcanzamos una capacidad de acción inagotable. Del mismo modo, la habilidad que parece torpe nos recuerda que no necesitamos demostrar nada con soberbia. La maestría real es discreta y no necesita de grandes exhibiciones para ser valiosa. Una tercera reflexión sobre la quietud como restauradora de nuestro orden. Finalmente, el texto culmina con una enseñanza fundamental. Lo pacífico y sereno restauran el orden del universo. Aquí encontramos una conexión directa con nuestra higiene mental. Así como el movimiento genera calor, la quietud es la herramienta valiosa capaz de equilibrar el exceso de agitación emocional. Al sentarnos a meditar, estamos permitiendo que lo sereno restaure nuestro orden interno, equilibrando nuestras emociones y dándonos claridad para obrar bien en este mundo. En ese silencio, donde el duelo, entendido como el proceso de llorar la pena por la pérdida de un ser o algo importante, encuentra el espacio necesario para ser transitado con sabiduría. Y como cierre a esta sesión, añadir que hemos visto hoy cómo la verdadera fuerza no está en la rectitud rígida, sino en nuestra capacidad de mantenernos pacíficos. Y para finalizar, esta es la invitación para esta semana. Busquemos esos momentos de quietud. Recordemos que lo sereno es nuestra herramienta de restauración. Os animo a que hagamos de la meditación nuestro momento para vaciarnos de lo innecesario y llenarnos de esa plenitud inagotable. Os acompañamos en este camino de crecimiento personal y bienestar. ¿Qué aspecto de nuestra vida parece insuficiente hoy, pero podría ser nuestra mayor fortaleza si lo aceptamos con serenidad?
Gracias por acompañarnos hoy. Si os ha gustado esta sesión, no olvidéis darle a me gusta y suscribiros para no perderos los próximos capítulos. Y compartid este vídeo para ayudar a más gente a conocer esta sabiduría y filosofía. Nos escuchamos pronto.